es poco. Son apenas 47 años que se ha comenzado a predicar el Evangelio con todos los problemas de la conquista en medio, ¿se dan cuenta? Entonces, en esa circunstancia, 1579, a 9 de diciembre de aquel año, nace Martincito. ¿En dónde nace Martín? En la casita que está al frente del actual santuario de Santa Rosa de Lima. En este lado de acá, en la esquina de la avenida Tacna con el otro jirón, que no me acuerdo cuál es el nombre, será Conde de Superunda seguramente ese jirón, ahí está el santuario de Rosa de Lima. Y no se casó con Ana Velázquez, pero de una forma, digamos, de convivencia, en una cuestión extramatrimonial, se unió con Ana Velázquez, que era una negra liberta. ¿Qué significa negra liberta? Significa que había sido primero una esclava y que conforme a los usos de la colonia le habían dado una carta de libertad. Entonces, Martín era en primer lugar un hijo ilegítimo. Esto bien clarito. Hijo de un español de una orden militar, caballero de Alcántara, don Juan de Porras. Hijo de Ana Velázquez, una esclava liberta, procedente de Panamá, que para esto vivía en Lima. Entonces, imagínense usted, hijo ilegítimo, ha nacido fuera del matrimonio. Entonces, ¿cuál es la situación de este hombre? Nace fuera del matrimonio. Hijos fuera del matrimonio en tiempo de la colonia ya son hijos de segunda clase, según su época. Y encima, hijo de un español fuera del matrimonio con una esclava liberta. Martín de Porres pertenece a la clase social de los mulatos. Los mulatos eran los hijos de blanco español con el otro cónyuge o el otro pariente eran de la raza negra. Estos son los mulatos. Tengan en cuenta que estoy diciendo que es mulato para que luego veamos otra cosa más. Muy bien. Nace Martín. Hasta ese momento todavía el pequeñito va creciendo. Pero ¿qué está sucediendo en la iglesia de Lima? La iglesia de Lima está ya en una efervescencia, ¿ya? En estas tierras. Luego venían los mestizos, la mezcla de indígenas con español. Luego venían los indígenas, los indios propiamente, fíjense la escala social. Luego venían los esclavos negros, pero junto con los esclavos negros venían las demás mixturas. ¿Y cuáles eran las demás mixturas? Los que se llamaban los zambos, que eran hijos de negro con indio, los mulatos, que eran hijos de español con negro. Ahora sí, díganme, ¿en cuál era la escala social de Fray Martín de Porres? La escala social del Martincito era de las demás mixturas. Arriba los españoles, segunda clase, los criollos. Tercera clase, los mestizos. Cuarta clase, los indios. Más abajo, los esclavos negros. Y más abajo, las demás mixturas. ¿Dónde estaba San Martín? Al fondo. Y al fondo no hay sitio. Al fondo. Ahora me entiende. Al fondo de las clases sociales de la época de la colonia. Fíjense dónde estaba nuestro hermano Martín. Toda la vuelta que ha dado. Ahora, fíjense ustedes, no solamente las clases sociales vienen a ser reconocidas por los españoles civiles, también el concilio, con sacerdotes ahí, también asume las clases sociales tal como están, porque estamos en el siglo XVI. Entonces, los sacerdotes, el clero, la iglesia,
no se escapa de la estratificación social, porque la iglesia de esa época es hija de esa época. Entonces nosotros no podemos mirar el siglo XVI con los ojos del siglo XX o XXI, sino que tenemos que mirarlo así. Así era la sociedad, y para los mismos eclesiásticos, así era la sociedad. Ahora sí, Martín comienza a sentir en su corazón una inclinación hacia la vida contemplativa, hacia la vida religiosa. Y todavía más o menos, 24 menos 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 24 menos 9? En Lima no se llama propio el convento de Santo Domingo, es el convento del Santo Rosario, que está cerca del Palacio de Gobierno. ¿Ya? Fue a tocar las puertas. ¿Cuál era su clase social? Las demás mixturas, abajo de toda la sociedad. Por pertenecer a esa clase social, no podía ser ni siquiera fraile, no podía ser miembro de la familia dominicana, porque ni siquiera era indio, ni siquiera era esclavo, ni siquiera era mestizo, era de las demás mixturas de la sociedad. No le podían aceptar a Martín el que sea hermano de la orden de predicadores de Santo Domingo. Fíjense ustedes el gran problema de esta persona en su época. Sin embargo, le aceptaron en calidad de donado, o sea, como una especie de criado para que sirva en el convento. No importa, un sirviente del convento. Así comenzó Martín. Y así pasó 9 años de su vida en servicio de convento. Era una especie de sirviente, no era un fraile dominico. Pero durante esos años, don Juan de Porres, su padre, se acordó que era su hijo, pues. Entonces, como Juan de Porres era caballero de Alcántara, de alguna manera era un hombre de cierto nivel, aunque no era rico, Juan de Porres fue a protestar ante el convento de Santo Domingo porque a su hijo no le permitían. ¿Pero qué le iban a permitir si según su sociedad estaban en las misturas de la sociedad? Tanta cosa, dice que en la historia se cuenta que el mismo Martín tuvo que llamar la atención a su padre para que no se metiera en esto. Martín de Porres aceptaba la situación social, pero su corazón estaba pegado al Señor. Sin embargo, el 2 de junio del año de 1603 había comenzado ya el siglo XVII, el 2 de junio del año 1603, por una situación excepcional, porque después de 9 años de estar en el convento, los mismos superiores del convento del Santo Rosario vieron que en este morenito había un algo especial. Por excepción, una cuestión excepcional, le permitieron, el 2 de junio del año 1603, es importante la fecha, le permitieron hacer los votos solemnes como fraile. ¿Ya? Los votos solemnes. Todos nosotros los agustinos, Padre Juan, yo,